Eso es lo que ya vimos. Esto es la activación para ingresar a la mitocondria con la carnitina, exactamente. Acá tenemos toda la secuencia de la degradación de ácidos grasos, que es la beta-oxidación, que lo que les decía antes era la forma de espiral, y ahí se vio la forma de espiral. Acá vemos todas las espiras de la espiral, y que cada vez sale una acetilcoenzima A. Adelante. Esto es para que les quede bien claro cómo son todas las rutas o vías metabólicas. Y acá tienen cuáles son las enzimas y cuáles son las reacciones. Y ahora vamos a ver, para la biosíntesis de ácidos grasos, tenemos que ver esta parte, pero sigamos un poquito más, que quiero llegar a los cuerpos cetónicos. Y acá tenemos los cuerpos cetónicos. Quería mostrarles lo que pasaba con los cuerpos cetónicos. En hígado, riñón, los ácidos grasos, beta-oxidación, acetilcoenzima A, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que van por vía sanguínea a los tejidos periféricos. Ahí se vuelven a transformar en, tomando a partir de la succinilcoenzima A, tomando coenzima A, y transformándose en acetoacetilcoenzima A, que va a dar 2 acetilcoenzimas A, y eso va al ciclo de Krebs directamente. Y acá tienen todas las reacciones que las vimos también antes, con la formación del intermediario, que es el 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A, que después vamos a ver que es intermediario también en el metabolismo del colesterol. Bueno, creo que no sé si queda algo más, pero si queda algo más es muy poco. Ahí está. Biosíntesis de otros lípidos, eso lo vamos a ver al final, cuando hayamos visto todo lo demás. Porque otros lípidos son los el escualeno, y algunos otros componentes que lo que van a dar son los carotenos, el colesterol, por supuesto, otros esteroles y algunas otras moléculas que también son importantes. Pero lo que les quería mostrar era lo que pasaba con la síntesis de los cuerpos cetónicos, de dónde venía la coenzima A libre que permite formar de vuelta la acetilcoenzima A, que es la que va directo. No se olviden de mirar este apunte, que son esquemas, y que son las rutas metabólicas, y que con las rutas ustedes pueden tener muy claro lo que va sucediendo. Ok. Volvamos entonces a nuestra biosíntesis de los ácidos grasos. Y lo primero que tenemos que ver en la biosíntesis de los ácidos grasos es justamente que hay una diferencia de localización de la beta-oxidación y del anabolismo, es decir, de la biosíntesis de ácidos grasos. La biosíntesis de ácidos grasos tiene lugar en el citosol, o sea, en el citoplasma de la molécula, de la célula. Y ya dijimos que había una diferencia, que era que en la beta-oxidación son todas enzimas individuales, en tanto que en la biosíntesis hay un complejo enzimático multifuncional que se llama ácido graso sintetasa.
Y vamos a ver cómo funciona eso. Hay una proteína que es la que transporta los grupos asilo y una serie de sitios. Recuerden que las enzimas todas tienen un lugar específico donde se produce la catálisis, ese sitio o centro activo. Y esta enzima, que es en realidad un complejo multienzimático, tiene varios centros o sitios activos que la molécula en construcción va a ir recorriendo hasta llegar al producto final de la secuencia. Adelante. Bueno, entonces, esa proteína es el punto central de ese complejo multienzimático, es una proteína que es la que transporta los grupos asilo en construcción. Es una proteína relativamente pequeña que lo único que hace es transportar, no es una enzima, solamente transporta, por eso se llama proteína transportadora de asilos, se llama ACP, que quiere decir Acyl Carrier Protein, y simplemente lo que hace es ir transportando, que es lo que vemos arriba, la molécula en construcción a lo largo de todos los sitios o centros activos de todos los componentes del complejo multienzimático. Adelante. Eso por una parte. Por otra parte, para entender bien esto, es que tenemos que recordar que los dos procesos, beta oxidación y beta reducción, tienen lugar en localizaciones diferentes de la célula. O sea, beta oxidación en el interior de la mitocondria. En cambio, la síntesis en el citosol. Pero resulta que la síntesis requiere, ¿qué cosa? Acetilcoenzima A como precursor de los ácidos grasos. ¿Y dónde está la acetilcoenzima A? Si, por ejemplo, viene de la degradación de los hidratos de carbono. ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde estará esa acetilcoenzima A que viene del metabolismo de los glúcidos? En la mitocondria. Quiere decir que la tenemos que sacar de la mitocondria para poder utilizarla en la síntesis de ácidos grasos. Y para eso necesitamos también, igual que nos pasaba en el metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a necesitar una forma de extraer la acetilcoenzima A, que va a ser una lanzadera, igual que en el caso del metabolismo de los hidratos de carbono, que teníamos una lanzadera. ¿Para qué? Para transferir los NAD al interior de la mitocondria. En este caso tenemos que sacar de adentro de la mitocondria la acetilcoenzima A. Entonces, no sé si acá está la lanzadera. ¿Podés fijarte si la tenemos acá?
¿O la tenemos que buscar en el apunte que teníamos antes? Me parece que sí. No, acá está. Densadera de citrato. Correcto. Entonces, este es el sistema para la extracción del acetilo del interior de la mitocondria. Tenemos acetilo en el interior de la mitocondria, a la izquierda. A partir de la acetilcoenzima A, lo normal en el ciclo de Krebs es que se una con el oxalacetato para dar citrato. La acetilcoenzima A no puede salir del interior de la mitocondria y el oxalacetato tampoco. Pero el citrato sí puede salir. Quiere decir que si juntamos oxalacetato y acetilcoenzima A, la coenzima A se queda en la mitocondria y el citrato sale de la mitocondria. Y ese citrato que salió se divide en acetilo, por una parte, que se une con una coenzima A libre que está en el citosol, y oxalacetato. Pero atención, que el oxalacetato tiene que volver a ingresar. ¿Y cómo vuelve a ingresar? No tiene camino libre a través de la membrana de la mitocondria. Por lo tanto, ese oxalacetato se va a reducir a malato y utiliza un NAD reducido que quedará oxidado. Y ese malato va a utilizar una forma diferente para ingresar. No entra como malato. Se descarboxila y se transforma en piruvato. Pero atención, el malato tiene un oxidrilo y el piruvato tiene un carbonilo. Por lo tanto, la transformación de malato a piruvato, pérdida de dióxido de carbono, indudablemente, es una descarboxilación, pero además hay una oxidación del alcohol a carbonilo. Y eso implica una coenzima que está en forma oxidada y que se va a reducir, que es un NAD-fosfato. Ese NAD-fosfato reducido es lo que llamamos potencial reductor. Y esto nos va a servir porque el potencial reductor lo utilizamos en la biosíntesis de ácidos grasos. A ver si entendieron. ¿Tienen alguna pregunta? O sea, en esta última reacción obtenemos un componente que nos va a servir para la biosíntesis de ácidos grasos. Y este otro componente que sacamos al principio, que nos va a servir como precursor para la biosíntesis de ácidos grasos. El piruvato vuelve a entrar a la mitocondria, no tiene problema. Recuerden que el piruvato entraba tranquilamente al interior de la mitocondria en el metabolismo de los hidratos de carbono. Por lo tanto, acá también piruvato ingresa y dentro de la mitocondria, ¿qué le pasa al piruvato? Recuerden, justamente en una de las reacciones típicas del metabolismo de los hidratos de carbono, el piruvato se carboxila para dar oxalacetato, eso en la gluconeogénesis. Así que tiene esta reacción, que es carboxilación, que es exactamente la misma que ocurre, y después el oxalacetato vuelve a la secuencia del ciclo de Krebs. No el piruvato, pero sí el oxalacetato. Adelante.
Bueno, esto es lo que estuvimos diciendo, ¿eh? O sea, el malato podría ingresar, pero justamente en el metabolismo de los ácidos grasos, en la biosíntesis, lo que se necesita es NAT-fosfato reducido. Y entonces se genera en la reacción que va de malato a piruvato por descarboxilación. Y de hecho es oxidativa. Por esa razón, el NAT-fosfato queda reducido. La enzima que participa se denomina enzima málica. Así que esta formación de NAT-fosfato reducido, que después va a ser utilizado en la biosíntesis de los ácidos grasos, proviene de la acción de la enzima málica. Pero nosotros también sabemos de qué otro lugar proviene el NAT-fosfato reducido. Y lo vimos en la ruta de las pentosas. ¿Se acuerdan para qué servía la ruta de las pentosas? Justamente servía para formar pentosas, pero además para generar factores de reducción, es decir, NAT-fosfato reducido que se utiliza en la biosíntesis de ácidos grasos y en otras biosíntesis también, pero ahora nos interesa específicamente la de los ácidos grasos. Por lo tanto, ¿de dónde viene el NAT-fosfato reducido para la ruta metabólica de síntesis de ácidos grasos? De la acción de la enzima málica, ¿en dónde? En la lanzadera del citrato, que sirve para sacar acetilcoenzima A de la mitocondria, y de la ruta de las pentosas. ¿Queda claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, volvamos a lo que está más arriba, que es la secuencia de la beta reducción. Bueno, entonces vamos a ver. Creo que todavía arriba tenemos algo más. Bueno, ahí está. Entonces, recuerden, la enzima es la ácido graso sintetasa, que tiene una proteína que todo el tiempo está unida a la molécula en construcción, es decir, a la molécula donde se le van agregando trozos de 2 carbonos cada vez. ¿Y qué hace? Permite que ese pedazo de molécula que va creciendo en cantidad de carbonos recorra los distintos sitios activos, que ahí tenemos malonil transferasa, beta-cetoacil reductasa, hidroxiacil deshidratasa, enoil reductasa, acetil-CoA transacetilasa y cetoacil ACP sintasa. Bien, entonces, todo eso lo permite la proteína portadora que no tiene acción catalítica, o sea, no es una enzima, es simplemente una proteína transportadora de los grupos acilo. Bien, adelante. Entonces, esto ya lo vimos y lo mencionamos. Ahí está. Entonces, dependiendo de donde estemos, vamos a ver. Vamos a tener una acetiltransferasa. Quiere decir que transferasa quiere decir que transfiere los grupos acetilo a lo que se llama la enzima condensante. Por otra parte, tenemos una maloniltransferasa.
que es la que le transfiere los grupos de 2 carbonos, o en lo que vamos a ver cómo funciona, a la proteína transportadora. Después tenemos la enzima condensante. ¿Qué se condensa? Iniciamos todo el proceso con una acetilcoenzima A, que después le cede el grupo acetilo a esa proteína transportadora que la llamamos ACP. Acyl Carrier Protein. Es la proteína transportadora de grupos acilo. ¿Qué es lo que se va a condensar? El primer acetilo con un malonilo. Pero atención, si ponemos acetilo, que tiene 2 carbonos, y malonilo, que tiene 3 carbonos, vamos a tener 5. Nosotros necesitamos 4. Bueno, la condensación se va a producir entre el grupo acetilo, pero se produce una descarboxilación, es decir, se va a separar dióxido de carbono. Y de los 5, entonces van a quedar 4. Ese dióxido de carbono se había agregado previamente al acetilo por carboxilación para dar malonilo. Era la activación de la acetilo. Esa activación, entonces, sirve nada más que para que se junte un grupo acetilo con una parte del malonilo, porque se separa dióxido de carbono y de los 3 carbonos del malonilo quedan solo 2. Y la molécula que va a quedar es un acetoacetil ACP. ACP siempre es la proteína portadora. O sea, primera reacción, condensación de una parte del malonilo con el primer acetilo. De ahí en adelante, acetilo no tenemos más. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa con el acetoacetil? Es un cetoácido. Y lo que necesitamos es reducir ese cetoácido para ir llegando a una unión saturada simple carbono-carbono. De manera que la primera reducción es la que nos lleva de beta-cetoacil, es un ácido que tiene en posición beta un grupo carbonilo, a beta-hidroxibutirilo. Y ahí se requiere el factor de reducción. Ese factor de reducción es el NAT-fosfato reducido. Va a quedar entonces el oxidrilo en esa molécula. Adelante. De ahí deshidratamos. Se deshidrata el alcohol, forma un doble enlace. Nos va a quedar un enlace doble que después va a ser nuevamente reducido para dar un enlace simple, es decir, un ácido graso saturado. Y acá de vuelta participa el NAT-fosfato. Después tenemos una enzima que va a permitir la separación
del grupo tiol de la molécula de la proteína portadora, que es muy parecida a la coenzima A, y queda libre el ácido graso que corresponde. Por supuesto que esto tiene una serie de ciclos de elongación para llegar al número de carbonos que es necesario. Esta enzima solamente permite sintetizar como máximo carbono 16. Si tenemos que obtener carbono 18, hay que ir a otro sistema de enzimas que le agregan un par de carbonos más. O si es de 20 o 24 carbonos, naturalmente elongarán todo lo que sea necesario. Pero esta enzima solamente permite la síntesis de moléculas de ácidos grasos saturados hasta máximo 16 carbonos. Y nada más. Saturados y de 16 carbonos. Si tenemos que obtener insaturados, tienen que ir a otro sistema enzimático que va a permitir la formación de una insaturación en donde corresponda. Recuerden, es una enzima muy particular. Es un sistema multienzimático que tiene varios sitios activos que son recorridos por el ácido graso que se está formando, al cual se le van agregando grupos de 2 carbonos. ¿De dónde vienen? Del malonilo. El malonilo es el que facilita la condensación de 2 carbonos en la molécula. Si tenemos ¿cómo se llama? El apunte de esquemas que teníamos hace un ratito, ahí tenemos todas las secuencias y lo podemos mirar ahí. Que tenemos 5 minutos todavía, no más, 8 minutos. Así lo vemos parte por parte y se entiende bien. Piensen si necesitan que les responda alguna pregunta que les haya quedado oscura. Bueno, vamos un poco más adelante. Y tendríamos que parar. A ver. Acá. No, vamos a la anterior. Acá tenemos el transporte de la mitocondria al citosol. Y ahí tenemos todos los compuestos que estuvimos viendo. O sea, teníamos acetilcoenzima A de adentro de la mitocondria, que para poder sacarlo tiene que unirse con el oxalacetato, es lo que vemos a la izquierda, el oxalacetato, y se forma citrato, el citrato sale. El citrato se abre en 2 moléculas, acetilo que se une con la coenzima A, que ustedes ven ahí en la flecha, dice coenzima A SH, que es la coenzima A libre, y después dice acetilcoenzima A, y después una flecha que va a ácidos grasos. Después, ahí quedó el oxalacetato. El oxalacetato por reducción da malato. El malato se descarboxila y por oxidación del alcohol del malato se obtiene piruvato. Ese piruvato ingresa y ahí lo tenemos con la carboxilación para dar oxalacetato. Ok, y lo volvemos a ver en la próxima. Acá.
Entonces, la relación entre la acetilcoenzima A al interior de la mitocondria, intramitocondrial, que viene ¿de dónde? Puede venir de la degradación de los hidratos de carbono o también de la degradación de los ácidos grasos. Por otra parte, se forma citrato con el oxalacetato. El citrato sale. Ese citrato va a dar, por un lado, acetilcoenzima A con una coenzima A libre y utilizando, recuerden que la unión estertiólico de la acetilcoenzima A es rico en energía, por lo tanto, para que se produzca se tiene que gastar ATP. Es una, recuerden que es una activación para que esa acetilcoenzima A pueda ir a la síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, nos queda el oxalacetato. Ese oxalacetato se reduce a malato y el malato se oxida a piruvato, pero además se descarboxila. Y el piruvato ingresa a la mitocondria para seguir otra vez todo el proceso. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta al respecto? Recuerden, esta es la lanzadera del citrato. ¿Para qué? Para sacar acetilo del interior de la mitocondria y usarlo en la biosíntesis de ácidos grasos en el citosol. Adelante. Y ahí vamos. Esta es la ácido graso sintetasa, que tiene varios sitios activos, y ahí tenemos la proteína en el medio que va recorriendo con la molécula en crecimiento, y no hay mayores inconvenientes al respecto. Vamos a ver la formación del intermediario de síntesis, porque necesitamos la malonilcoenzima A. Acetilcoenzima A con bicarbonato y en presencia de ATP va a dar malonilcoenzima A. Esta malonilcoenzima A es la que permite la condensación de grupos de 2 carbonos para dar el ácido graso. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces, profesora, para la lanzadera de citrato, saca citrato para usarlo en la síntesis de ácidos grasos en el citosol. ¿Así está bien? Exacto. Bien. Sí, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, la malonilcoenzima A es un intermediario importante porque es el que permite la condensación de grupos de 2 carbonos. Adelante. Bien, entonces, recuerden que muchos de los sustratos están en forma de ésteres tiólicos con la coenzima A y se transfieren a la proteína portadora de acilos. Y ahí recuerden que se necesita en muchos casos la energía. Esto no es nada más que la transferencia de los sustratos de la coenzima A la proteína portadora de acilos. Pero el proceso es similar. En la proteína portadora de acilos hay grupo tiol que forma ésteres tiólicos. Y vamos a la biosíntesis de ácidos grasos. Ahí vamos entonces. Lo primero que tenemos es un acetilo. El acetilo unido a la proteína portadora de acilos. Es el único acetilo que actúa en toda la secuencia. Los demás son todos malonilos.
solamente el primer acetilo, que se condensa con los 2 carbonos que le vienen del malonilo cuando el malonilo se descarboxila. Y acá se ve en la flecha que de la malonil coenzima A se separa coenzima A y dióxido de carbono. Y se une a estos 2 carbonos iniciales del acetilo. Y queda una molécula de 4 carbonos unida a la proteína portadora. Y ahí tenemos la primera reducción. Primera reducción donde estamos usando NAT fosfato reducido. ¿De dónde viene el NAT fosfato reducido? De la ruta de las pentosas y de la enzima málica, que también está en este conjunto de reacciones. Entonces, esa reacción es una, de hecho, es una reducción, y la coenzima queda oxidada. Acá directamente tenemos los 4 carbonos